Hermanos, bienvenidos a esta segunda clase del taller para padres, los hijos, perdón, los padres que tus hijos necesitan, ¿sí? Los padres que tus hijos necesitan. Este es el capítulo número 2 y eh, en este capítulo número 2 vamos a ver precisamente un tema, los padres. O el síndrome, mejor dicho, el síndrome de la familia Stock, ¿verdad? Este es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? El síndrome de la familia Stock. Y bueno, pues le dejo el lugar a nuestra hermana Yasmín, que nos va a compartir esta clase, ¿sí? Adelante, Yas. Muchas gracias, buenas noches a todos, hermanos, hermanas, bienvenidos. De verdad espero que este tema pues nos dé un poquito más de dirección justamente de cómo ser buenos padres y más que nada de no dejarnos llevar muchas veces por los estereotipos, ¿vale? Porque justamente a eso va un poco más dirigido este tema, pero también la importancia de lo que es las familias y las generaciones que van trascendiendo, ¿vale? Entonces, bueno, les comparto. Les voy a compartir, hermanos, un video y después del video arrancamos, ¿vale? Perdón, ¿sí se ve y sí se escucha? Sí. Sí, gracias. Olvídalo. Dios, ¿por qué no podemos ser perfectos como esa familia? Dime, ¿por qué? Mi amor, Dios me ha dado la familia perfecta. Ok. ¿Qué les pareció el video, hermanos? ¿Quién me comenta por acá? ¿Qué les pareció este video? Pues como dicen por ahí, ¿no? Siempre es más verde el jardín ajeno, ¿no? Como que creemos que vemos lo que vemos que está fuera de nuestro círculo, creemos que es mejor, ¿no? Y no nos damos cuenta de que, pues de que tenemos algo bueno, ¿no? Exactamente, muchas gracias. Sí, muy real. El tema de hoy se llama el síndrome de la familia Stock, ¿no? Y como lo vemos en la foto y lo acabamos de ver justamente en el video, nosotros pensamos, ¿no? Que la familia perfecta es lo que los medios de comunicación nos muestran o nos quieren reflejar, ¿no? Pero realmente Dios no está promoviendo una imagen perfecta, está escribiendo una historia aún más grande. Ese es el título que vamos a ver el día de hoy. Y justamente, hermanos, tu familia de hoy,
es igual a la imagen que tenías en mente antes de casarte? ¿Alguien puede abrir su micrófono, hermanos, hermanas? ¿Alguien quisiera compartir? ¿Tu familia del día de hoy es lo que tú tenías en mente? ¿O en tu mente se veía más bonito o a lo mejor más caótico de lo que hoy tienes? ¿Alguien que nos quisiera compartir? Nada más una personita así rápido que nos comparta algo. Ah, ¿podría ser yo ya? Sí, 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 claro, por favor. Mm, Pues bueno, la verdad es que yo había soñado, ¿no? Ajá, Con una familia, pero pues la verdad siento que es mejor, ¿no? De lo que yo había planeado, porque amén. yo siempre decía, pues solo un hijo, ¿no? Pues Ajá, para, como dicen, para darle todo, ¿no? Pero, pero bueno, los planes de Dios siempre son diferentes y pues tengo dos, ¿no? ajá, Y de esos dos, pues la verdad siempre pensé, híjolas, yo creo que me va a ir súper mal, ¿no? Porque pues yo había visto muchas carencias y situaciones de salud de mi familia, ¿no? sí, Entonces yo pensé va a ser así, ¿no? Y no ajá, digo, no es que no haya habido una necesidad económica, sí, yo creo que sí la ha habido, pero pues mis hijos son sanos, ¿no? ujú, Lo necesario, ¿no? Como para solventar los gastos, a veces, pues sí, tal vez requerimos de algo extra, pero pues como yo había pensado, pues es mucho mejor, o soñado, ¿no? amén. Gracias. Muchísimas gracias, Yedi. No, pues sí, qué increíble. Y bueno, justamente, ¿no? Hoy, ¿cómo nos sentimos con nuestro rol de padre o madre? ¿No? Muchas veces somos influenciados por los medios de comunicación que nos rodean, ¿no? Y justamente así como lo vemos, como lo vimos en el video o como lo vemos en la foto, ¿no? Siempre así el papá súper guapo, la mamá igual, ¿no? Bien guapos los dos, los hijos bien bonitos, bien sanos y güeritos y hasta de ojos de color y muchas cosas, ¿no? Que nos llevan a pensar cómo debemos vernos y comportarnos ante los demás y la apariencia que debemos de tener como familia, ya sea ante la gente, ante la sociedad, o a veces, y sobre todo nosotros como cristianos, hasta dentro de la misma iglesia, ¿no? ¿Cómo nos tienen que ver? ¿Qué imagen tenemos que proyectar? ¿No? Y siempre decimos, pues es que tiene que ser la imagen perfecta, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es la imagen perfecta? ¿Cuál es la verdadera foto de cada? Porque cada familia enfrenta una realidad diferente. Si nos vamos a los extremos, podríamos hablar de conflictos internos, falta de comunicación, familias disfuncionales, familias con ya sean hijos o padres alcohólicos o drogadictos. O si no nos queremos ver tan caóticos o tan dramáticos, podemos pensar justamente el estrés familiar, el estrés de la economía. Podemos pensar también cuando pasan cosas que nosotros no esperamos, ¿no? Como las enfermedades o como situaciones que a veces nos pegan, la economía, la falta de un trabajo, que se salen totalmente de lo que nosotros podemos esperar, ¿no? Cada familia enfrenta una realidad diferente. Entonces, ¿esto cómo lo debemos de llevar? ¿Como lo dice la sociedad? ¿Como la sociedad nos lo plantea? Siempre pensando o viendo, como decía por ahí el hermano, ¿no? Que decía, siempre vemos el jardín ajeno, el pasto verde del jardín ajeno, pero no vemos el nuestro, ¿no? Em, ¿Cuál es nuestra realidad que hoy enfrentamos? ¿No? Y también, ¿hacia dónde nos lleva esta realidad? ¿Qué puedo hacer yo justamente con lo que tengo en mis manos, con mi familia? Y entonces nos empezamos a reflejar en una familia ideal, pero que también puede ser irreal. Y esto, más allá de llevarnos a la felicidad, nos lleva a quejarnos, nos lleva a la frustración y nos lleva a tener conflictos. Porque la realidad es que la familia es conflictiva porque los seres humanos somos conflictivos. Muchas veces es difícil ser padres. No existe un modelo único de familia. Y entonces, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde volteamos? Y bueno, nosotros como creyentes, pues ¿a dónde vamos? A los ejemplos bíblicos, ¿no? Y el libro, este libro que estamos compartiendo y leyendo, hermanos, nos habla justamente de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham ofreció a su mujer a otro hombre. Rebeca
hizo un complot con su hijo para engañar a su padre Isaac. Los hijos de Jacob vendieron a su propio hermano como esclavo. David tuvo una aventura amorosa y su hijo comenzó una rebelión. Elí perdió el control total sobre la manera del comportamiento de sus hijos dentro de la iglesia. Si vemos a José y a María, porque podríamos pensar, bueno, pero pues José y María tuvieron un hijo excelente, ¿no? Fue nuestro Salvador. Ok, sí, pero José y María, ¿recuerdas cuando dejaron a su hijo abandonado por 3 días en la sinagoga? Y si hoy lo traemos a los días de hoy, la realidad, hermanos, es que pues a ese niño se lo hubieran llevado al DIF, ¿no? Y a los papás a lo mejor estarían en un juicio legal. Entonces, la verdad, bueno, y si vemos justamente a Jesús en esos tiempos, la realidad es que Jesús fue un hombre que estaba en contra de las autoridades religiosas y bueno, fue llevado a la cruz, porque eso fue lo que alegaron, ¿no? Y por eso lo crucificaron. Entonces, si nosotros estuviéramos en esa época, la verdad es que esto sería todo un shock, ¿no? Y las familias bíblicas, la verdad es que podrían ser como muy conflictivas, ¿no? Hoy las podríamos ver hasta en esos programas de televisión, ¿no? O de chismes, o las noticias de primera plana, ¿no? Vendió a su esposa, perdió a su hijo 3 días, hizo un complot con su hijo contra su padre, vendió a su hermano como esclavo, bueno, ¿no? La verdad es que hoy en día con los medios de comunicación se harían muchos chismes justamente de este tipo de familias. Y la verdad, hermanos, es que si a ti te llegaran, ¿no? Si a ti te llegara este tipo de situaciones a tu ministerio de padres, ¿tú qué harías? ¿Tú realmente dirías, ese hermano que dejó, ese hermano José que dejó a su hijo 3 días perdido ahí en la sinagoga, es un buen padre? ¿O tú pensarías que un hombre como Abraham, que ofreció a su mujer a otro hombre para salvar su vida, también sería un buen líder? Y no, bueno, el libro justamente justifica, ¿no? Dice, no queremos criticar de manera destructiva a los padres de la Biblia, ¿no? Pero quiere hacer un enfoque acerca de que no hay padres perfectos. Y entonces, bueno, la palabra de Dios da consejos en cuanto a la paternidad y nos presenta numerosos principios que debemos aplicar, pero no intenta convencernos de que estos hombres hayan sido padres excepcionales. Dios no está tratando de promover una imagen de una familia ideal o perfecta, pero sí está escribiendo una historia en donde desea revelar, donde Él desea revelarse una y otra vez. ¿A quién? A nosotros, como padres. En esta historia de Dios, lo que sí vemos en cada una de estas familias que podrían ser o sonar muy conflictivas al día de hoy, la fe cotidiana que tuvieron cada uno de estos hombres y mujeres para sacar adelante a sus familias, y que esta fe se convirtió en una realidad que cambió vidas y nos da la oportunidad a nosotros al día de hoy de redimirnos y en nuestras relaciones con nuestra familia, ya sea padre, madre o hijos. Y también nos lleva a pensar que si Dios pudo usar a estas personas que hicieron estas cosas que pueden sonar tan atroces, entonces podemos pensar, hay esperanza para mí el día de hoy, ¿no? Y bueno, la historia, Dios muestra esta historia de familias que son reales, historias de familias que tienen conflictos, que se pelean, que caemos justamente en chismorreos, ¿no? Que muchas veces nos alejamos de la mano de Dios, pero también Dios nos muestra siempre la verdad. Al mirar la Biblia con atención, la gente se pregunta por qué las historias son tan conflictivas, difíciles o violentas. Honestamente, hay que estar agradecidos por esto, porque esto significa que Dios está involucrado en nuestras vidas, en un mundo real y no en una comedia de fantasía donde todo es perfecto e ideal. En el libro de Eclesiastés, un libro escrito por un sabio,
pareciera que es un sabio amargado, pero también refleja justamente un hombre quebrantado, un hombre que ha vivido lo mejor, que ha probado todo, lo bueno y lo malo, que ha vivido en las mayores riquezas y abundancias, y que al final él dice, pero lo único que encuentro es que Dios es lo mejor, ¿no? Y que justamente nosotros muchas veces queremos aparentar, queremos siempre ser los fuertes, queremos ser el padre perfecto, la madre perfecta, mis hijos son los más educados y los perfectos, pero en realidad eso se sale de lo real, ¿no? Muchas veces es mejor ir con Dios de una manera quebrantada para que Dios pueda hacer una verdadera historia en nuestras familias. Como les comentaba, hermanos, lo que podemos ver en cada historia de los protagonistas de la Biblia, podemos ver hombres y mujeres quebrantados que pudieron encontrar, gracias a ese quebrantamiento, una fe verdadera en Dios, una restauración y una redención, gracias a esa fe. Ahora, muchos han creído el mito de que deben convertirse en padres ideales antes de que Dios pueda usarlos. Sin embargo, la verdad es que Dios anhela contar una historia a través de nuestras imperfecciones y quebrantamientos. Sea donde sea que te encuentres ahora mismo, es hoy el momento en el que puede Dios usarte para ser parte de su historia. Dios quiere usar a las familias imperfectas para demostrar lo que significa tener fe auténtica en Dios, que redime y quebranta a las personas. Ahora, si tu imagen familiar no es como lo que quisieras ver en este momento, tal vez o tal vez estás tentado a tirar la toalla. No te enfoques en la foto de la perfección. Más bien, trata de ser de la parte de la historia de Dios, en medio de una familia imperfecta, porque lo que Dios quiere es eso, hacer grandes milagros en medio de esas vidas imperfectas. Y justamente, ¿cuáles son los canales principales del flujo? La familia ha sido y es el canal principal de la gracia de Dios. Él ha utilizado a las familias, madres, padres, hijos e hijas como una plataforma única a lo largo de toda la historia para manifestarle al mundo su gloria. En el Antiguo Testamento, las promesas y los mandamientos de Dios eran transmitidos de una generación a otra por medio de las familias. El corazón de Dios era conocido principalmente a través del corazón de la familia. Aunque el concepto de familia ha tenido diferentes connotaciones en el tiempo, siempre ha sido algo importante. Se organizan gobiernos, se construyen muros y se pelean batallas por causas de las familias. Es el núcleo de la civilización y la principal influencia en la condición humana. La familia le ha dado forma a la esencia de las estructuras sociales, religiosas y políticas de cada sociedad. El corazón de la familia afecta a cada niño y el futuro de cada nación. Durante siglos, reyes y reinas, presidentes y senadores, pastores y sacerdotes han intentado abordar y resolver los asuntos referentes a la familia, porque todo líder sabio sabe que lo que ocurre en la familia repercutirá en el mundo. Hubo un famoso justamente en la Biblia. Él fue designado para estar frente a un pueblo de refugiados que había sido severamente oprimido. Ese pueblo había sufrido cientos de años de persecución. Su identidad como raza había sido amenazada, su voluntad aplastada y su fe agredida. En un intento legendario de rescate, su líder se convirtió en la influencia estratégica que salvó a la nación entera de un probable genocidio. Les ayudó a redescubrir su unidad como pueblo y a reconstruir su fe.
Su transición hacia la sanidad y la recuperación les tomó varias décadas, cientos de millas e innumerables desafíos. La raza entera soportó un proceso agonizante en preparación para redimir su herencia. Luego de años de espera, se acercaba el día en que estas personas reclamarían su tierra y asentarían a sus familias en su país natal. Repentinamente, se difundieron rumores por toda la nación de que su líder estaba renunciando. La gente entró en shock, pensando en que él había llegado demasiado lejos como para no completar la jornada junto a ellos. Él se había convertido en su patriarca, un héroe para sus hijos. Él había rescatado y reavivado su destino como pueblo. Este era un momento crucial. Estaban a punto de vivir sus mejores días. Y hablamos aquí de Moisés. Intrigados, se reunieron para escuchar su discurso de despedida. Él comenzó haciendo un recuento de su travesía y recordándoles los pactos que habían hecho con su Dios. Ellos habían escuchado todo esto antes, así que por un momento les pareció que simplemente estaban repasando lo que ya sabían. Luego, él comenzó a hablar con un tono diferente. En sus palabras y en su voz podían escuchar una nueva e inesperada preocupación acerca del futuro de su pueblo. Ellos estaban emocionados de finalmente llegar a su destino prometido, pero él parecía estar nervioso por la manera en que estas nuevas bendiciones pudieran afectar su fe. Más específicamente, él parecía resuelto a enseñarles la manera en que ellos deberían transmitir su fe a sus hijos y a las generaciones venideras. Había demasiado en juego como para olvidar lo aprendido. Llegar hasta ese momento les había tomado un largo tiempo y él quería asegurarse de que ellos no cometieran los mismos errores que muchos de sus padres habían cometido generaciones anteriores. Luego, él dijo algo profundamente diferente a lo que solía decirles, desafiando así a cada creyente. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcales continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Esta es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando tomas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Deuteronomio 6, del 4 al 12. Moisés está a punto de pasarle el liderazgo a Josué y da su discurso de despedida, haciendo referencia a los asuntos críticos que Israel enfrentará en el futuro. Como el líder experimentado de 120 años que ha llegado a ser, Moisés le advierte al pueblo hebreo sobre el peligro de echarlo todo a perder por las riquezas de Canaán. Les amonesta a tener cuidado de no olvidar a Dios, porque sabe lo fácil que resultará para ellos dejarse distraer por la prosperidad y las riquezas que están a punto de encontrar. Y finalmente, les da un plan para guardar su herencia y transmitir su fe a las próximas generaciones. Las palabras de Moisés son intencionales y resultan estratégicas para cualquier persona interesada en dejar un legado. En un momento crucial de la historia de Israel, este líder le habla a la nación entera y llama a cada uno
a hacerse responsable sobre cómo educar a las próximas generaciones. Nadie está excluido de este círculo. Sus comentarios encierran para todos los padres y madres un conocimiento increíble acerca de su rol en cuanto a influenciar la relación de sus hijos con Dios. Queridos hermanos, la realidad es esta. Muchas veces nosotros, ¿cómo influenciamos a nuestros hijos? Como lo veíamos en el primer capítulo, nosotros somos los mayores influenciadores de nuestros hijos. ¿Y cuál es la influencia que nosotros les queremos dar y el rumbo que nosotros les queremos dar justamente a esas siguientes generaciones? En alguna clase hablábamos justamente de que hoy vivimos en medio de una generación de cristal a la que ya no le puedes llamar la atención o a la que ya no les puedes decir nada porque ellos mismos atentan contra su propia vida. Abuelos que comentan que a ellos los educaban a mano dura, donde muchos de ellos tuvieron que sembrar en el campo, donde muchos de ellos se tenían que levantar desde las 3, 4 de la mañana a juntar leña, donde tenían que ir a, no sé, sacar a los borreguitos a pastar, ¿no? Y muchas cosas que a nosotros ya no nos tocaron, como las velitas o las lámparas de gasolina, y que tenía que haber mucho esfuerzo, mucha gente se iba a lavar al río, ¿no? Hoy en día tenemos muchas comodidades y beneficios. Y la verdad es que es bueno tener prosperidad, pero justamente aquí Moisés les hacía ese hincapié a su pueblo, que las riquezas y las bondades que les daban, porque justamente por eso les dice, pozos que ustedes no cavaron, muros que ustedes no levantaron, casas que ustedes no edificaron, y riquezas, que eso no los distraiga y que eso no los aleje de la bondad de Dios. Y lleven el mensaje generación tras generación de que Dios es lo primero en sus vidas, ¿no? Entonces, hoy como padres, como madres, debemos entender cuál es mi rol y qué importancia tiene, aun si tú eres abuelo o abuela, ¿no? Si tú ya tienes esa bendición, de igual manera, ¿qué importancia tiene de llevar a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus nietas? Y si a lo mejor todavía no los tienes, próximamente los tendrás porque tienes hijos, tienes hijas. ¿Y qué mensaje les vas a dar? Hijo, hija, ¿te tienes que desgastar por tener el mejor trabajo, por tener la mejor familia, por vivir bien ante la sociedad? ¿O no importa que vayas contra la sociedad, pero que tengas siempre en tu mente la voluntad del Señor? Y que tus hijos no se acomoden a la nueva era, a esta era, como comento, que todos los niños ya son de cristal, que no les puedes decir nada, que no pueden haber errores, ¿no? Más bien llévalos a que sí, somos un mundo caído, un mundo imperfecto, hombres y mujeres imperfectas, pero que Dios, en medio de un quebrantamiento profundo y espiritual, te puede llevar de la mano a la gloria de Dios, a una esperanza, a una gran bendición, porque eso es lo que hoy tenemos. No esperamos tener padres y madres perfectas en un mundo perfecto, pero sí conocemos a un Dios perfecto que nos da una promesa y una esperanza de vida eternas. ¿Vale? Hermanos, pues esta es la clase, este es el tema del día de hoy, Noé. No sé si tú quieras agregar algo más. Tienes tu micrófono apagado. Sí, gracias, Yasmín, gracias por estas palabras. Y en verdad, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar los personajes de la Biblia y cómo es que Dios va transmitiendo precisamente la historia, su historia, es para que nosotros nos demos cuenta, bueno, Dios utilizó a estos personajes imperfectos, ¿no? No se enfocó en decirles que la imagen de las familias eran como las que iban ellos a conocer, ¿no? Como las tierras que iban a conquistar. No se esforzó con decirles que había reinos súper perfectos, ¿verdad? Sino usó a estos hombres precisamente imperfectos para que ellos contaran esa historia
la historia de Dios, y esa historia nosotros la tenemos que transmitir, seguir transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Y lo que nosotros, o lo que Dios quiere de nosotros como padres, es que haya esperanza en nosotros, ¿no? Si estos hombres, mujeres imperfectas de la Biblia, Dios las usó para que su historia precisamente fuera contada de esta manera, pues quiere decir que hay esperanza para nosotros padres imperfectos, ¿verdad? Incluso me lleva a la mente las escrituras de que Dios usa lo, lo malo, ¿verdad? O lo que no tiene importancia. Incluso hay unas traducciones que dice ahí en 1 Corintios 1, que dice lo tonto, ¿verdad? De este mundo, pues para decirle algo a los sabios, ¿no? A aquellos que sí se creen perfectos. Y que nosotros no tengamos en cuenta que Dios, precisamente como decía Yasmin al principio, Dios no quiere familias perfectas, ¿sí? El propósito de la familia, hermanos, existe porque Dios quiere dar a conocer precisamente esa historia de redención. Entonces, lo que Dios quiere para nuestros hijos o para nosotros como padres es padres que estén tomados verdaderamente de la mano de Dios. Y ese es el mensaje de Moisés. Escucha, oh Israel, el Señor uno es, ¿no? Y lo segundo es, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando nuestros hijos vean esto en nosotros como padres, nosotros entonces podamos hablarles de nuestra imperfección, ¿no? De lo que nosotros podemos hacer y podemos hacer algo más, porque en medio de todo esto, nosotros podemos decirle a nuestros hijos, es que en todo lo que yo hago, en todo lo que yo soy, necesito a Dios, ¿no? Y es algo increíble cómo es que Dios puede usarnos. En cambio, yo creo que lo que estamos haciendo hoy como sociedad, como padres, es precisamente algo contrario, porque si ustedes se fijan, nosotros estamos tratando de ser padres perfectos, ¿verdad? Pero también estamos tratando de que nuestros hijos sean perfectos, ¿no? Y los estamos educando de tal manera que queremos hijos tan perfectos, que queremos hijos que sean, este, que sean como el cristiano es, alguien perfecto, ¿no? Y yo he escuchado a muchos papás con mucha tristeza, ¿verdad? No porque sea algo malo, sino porque en verdad no estamos educando a nuestros hijos a que ellos puedan, darle la honra y la gloria a Dios o que puedan conocer a Dios, ¿no? Sino que están buscando precisamente hijos que hagan que los papás se sientan orgullosos de ellos, ¿no? Muchas veces les decimos a nuestros hijos, hijo, si tú tienes tarea, no vayas a las reuniones, primero haz tu tarea, ¿no? Si tú tienes obligaciones, no vayas, no, tú preocúpate por esas obligaciones y decimos es que tu única obligación es la tarea, ¿no? Pero dejamos a Dios no como ese primer lugar y no como decirle amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sino lo dejamos como algo para después. Porque no podemos como padres tolerar que nuestros hijos saquen menos de 10, ¿no? Y queremos que nuestros hijos sean excelentes en las escuelas. Entonces le decimos, todo lo que tú tengas que hacer, hijo, para que obtengas esos 10. Madres, padres que se desvelan con sus hijos para obtener precisamente estos 10, ¿no? Y que se ponen muy mal porque no consiguen los hijos los 10 que los padres pues están queriendo de ellos. Están queriendo tener esa familia stock, ¿verdad? Que hablaba Yasmín, esa familia muy bonita, muy perfecta, con el papá siendo alguien importante, con la mamá con el cabello súper eh, pues que de peinado de estilista, los hijos precisamente obteniendo becas, obteniendo premios. Pues esa es la familia que muchas veces tenemos en la cabeza, ¿no? Y que cuando no la tenemos es precisamente cuando viene la frustración, pero Dios, lo que nos has dicho, Yasmín, es que Dios no quiere precisamente esa familia, porque la historia
que nosotros debemos de contar es la historia de Dios. Y créanme que cuando nosotros hacemos eso, nosotros nos vamos a meter en esa historia que es más grande que la nuestra, porque la nuestra es muy pequeña, pero tenemos que contar esa historia que es más grande que todo. Una historia de redención. Entonces, cuando nuestras familias se conectan precisamente en eso, Dios puede hacer algo más en nuestras vidas, ¿sí? Eh, dice el libro, hermanos, ¿qué pasaría si en verdad creyéramos que Dios tiene una historia más grande de la que debemos ser parte? ¿No? Dice, pues Dios tiene una historia para los que están casados. Dios tiene una historia para los que nunca se han casado. Dios tiene una historia para los divorciados. Dios tiene una historia para los que han adoptado hijos, para los que han asumido la responsabilidad por los hijos de sus hijos, o sea, por los abuelos, para los que viven en un vecindario soñado, para los que viven en un apartamento de una sola habitación, para los que no tienen dónde vivir, para los que se sienten atrapados por una crisis financiera, para los que tienen alguna limitación por problemas de salud, para los que han sido abusados por alguien amado, para los que van a la iglesia, para los que no van a la iglesia, para los que creen en Dios, para los que nunca creyeron en Dios, para los que creyeron y dejaron de creer, para los que no tienen idea de en quién creer. Para todos ellos pueden ser parte de la historia. Y nosotros como papás, pues estamos llamados a compartir. Y Dios nos está llamando a que nosotros podamos compartir esa historia que es más grande. Entonces, yo creo que la preocupación como papás no es que seamos papás excelentes, como decíamos en la vez pasada, en que tengamos una familia, pues, de ensueño, sino en que podamos darle a nuestros hijos también el deseo de que ellos puedan amar a Dios y que lo puedan ver pues en cómo nosotros como papás amamos a Dios primero. Porque entonces cuando ellos necesiten de Dios, sabrán dónde acudir, ¿no? Sabrán el camino, ¿sí? La Escritura dice, y con mucha razón, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero es porque vieron a los padres, no con esa familia perfecta, no buscarla en otro lado, sino ¿por qué? Porque los papás les enseñaron el camino precisamente de ese Dios que ellos también conocen, ¿sí? Eh, y bueno, hermanos, esto es algo que nosotros queremos compartirles en esta noche. Muchas gracias, Yasmín. No sé si alguien tenga Gracias. alguna pregunta, algún comentario. Estamos aquí también para aprender juntos, hermanos. Sí, muchas gracias, Jazz, gracias, mis hermanos, por tomarse este tiempo, ¿verdad? Súper importante, los papás que estemos conscientes de que no solo es darle educación y comida y sostento, va mucho más allá. Es triste ver que pocos papás se reúnen y realmente es el meollo del asunto. Pero los que estamos, como le dije ya, somos los que somos. Algo que yo he aprendido en la iglesia y que creo que muchos hermanos, sin menospreciar su esfuerzo, luchan, es que en ese afán que mencionan de perfección, casi siempre queremos imponer nuestras convicciones porque a nosotros nos funcionaron en los 70s, en los 80s, en los 90s, en los 2000, no lo sé, los papás jóvenes. No necesariamente van a funcionar en nuestros hijos. Ellos tienen una idea y es aquí donde hace énfasis todo esto, Jazz, gracias, porque me dejas pensando una vez más que mi labor como padre es desarrollar a mis hijos. Eso es lo que tengo que hacer, enseñarles a desarrollarlos, no que copien lo que a mí me funcionó. Entonces, eso es un reto porque llega la impaciencia
llega la desesperación. Yo mismo me he salido a veces de mis canales de no sé, de los límites, he cometido errores, pero Dios es muy grande y nos ayuda a ver, y el día de hoy nos lo vuelves a mostrar. Muchas gracias, Jazz y Noé. Gracias, Mike. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo tengo un comentario. mm, Agradezco mucho, la verdad, como dice Miguel, ¿no? El que nos ayude, ¿no? A poder aprender o ser mejores papás, ¿no? O sea, ciertamente nunca vamos a ser perfectos porque pues falta mucho, ¿no? Yo creo para que lo logremos ser y sí creo que a veces caemos, ¿no? En ese, no sé si decirlo pecado o en esa trampa, ¿no? De que tú no eres perfecto, pero quieres que tus hijos lo sean, ¿no? Ya sea en la iglesia o en la escuela o en muchas otras cosas en donde, pues a veces como papás y como discípulos te sientes juzgado, ¿no? Yo nunca me he sentido juzgada en ese sentido, pero pues sí he visto, ¿no? O he escuchado que a veces sí hay, pues, comentarios, ¿no? Acerca de como decía ya, mira, bueno, con relación a los personajes, ¿no? Mira, su hijo dice una grosería, los papás han de ser así, ¿no? O su hijo se portó mal, los papás no han de disciplinar o cosas así, ¿no? Y creo que a veces también nosotros mismos como discípulos o como iglesia ponemos cargas pesadas, ¿no? En los papás, en nosotros mismos y a veces en nuestros hijos, ¿no? Yo creo que ese es un gran error y pues a veces te cuesta entender o lo aprendes a la mala. Yo he tenido, ¿no? Que aprenderlo a la mala porque yo reconozco, ¿no? Que cuando nació mi hijo sí fue así como, yo quería ver una perfección en él, ¿no? Y yo lo amo, ¿no? O sea, yo te amo tal y como eres, ¿no? Bueno, malo, santo, imperfecto, o sea, así como eres, ¿no? Pero tuve que aprenderlo, ¿no? A verlo como lo que es, ¿no? Con mi hijo y que él, pues, va a pecar, que él va, pues, a veces no se va a comportar como yo quisiera porque yo soy así, ¿no? Yo soy imperfecta también, ¿no? Tengo que aplicar la gracia en él también, no solo en mí, ¿no? Pero me ayudó mucho, ¿no? O sea, también con este capítulo, ¿no? La verdad, me perdí el otro, bueno, ya lo escuché, pero me gustó mucho, ¿no? Está muy bueno el libro. Yo creo que después, si tengo oportunidad, lo voy a comprar porque ahorita ando con otros. Pero muchas gracias, en serio, yo creo que, pues yo siempre los animo a los hermanos, ¿no? O sea, hoy hay muchas cosas, ¿no? O muchos talleres donde podemos aprender, ¿no? De cómo ser mejores papás o de nuestros hijos, ¿no? Porque a veces ni sabemos cómo son nuestros, o no los entendemos, ¿no? Porque, como decía, ¿no? O sea, las generaciones han cambiado y lo que le funcionó a nuestros papás, pues no le va a funcionar a nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que así va a ser, y a mis nietos no les va a funcionar lo que mis hijos, ¿no? Solamente pues aplicar la Biblia, ¿no? Eso sí. Pero gracias, de verdad, gracias, gracias, porque sí ha sido em, mucho bueno, hoy igual, ¿no? Como bien me quedé pensando en varias cosas, voy a reflexionar, voy a platicar igual con mis hijos sobre unas cuestiones, ¿no? Que me vinieron a la cabeza y que yo no quiero, ¿no? Que se sientan así cargados, ¿no? Por ser los hijos perfectos, ¿no? O lo que a veces esperamos algo diferente de los hijos de los discípulos, en especial cuando tienen un cargo, ¿no? Y eso sí ha sido algo que a mí no me gustaría, ¿no? Que mis hijos arrastraran porque en una ocasión sí hubo una situación con Rodolfito y recuerdo que un hermano le decía, demuestra que eres hijo de tu padre, ¿no? Y yo decía, ¿por qué, no? ¿Por qué le quiere poner ese peso a mi hijo, no? O sea, su papá es alguien que ama la iglesia, que lee, pero pues mi hijo tal vez no va a ser así, o no lo sé, ¿no? O sea, deseo que así fuera, pero eso es tan positivo. A veces como iglesia también ponemos pesos, ¿no? Trampas a nuestros propios hijos y eso hace a veces que se desilusionen. Bueno, mi hijo no se desilusiona esa vez, pero yo sí pensé, no, no es correcto, ¿no? Que nosotros hagamos eso a los hijos, a nuestros hijos y también a los hijos de los discípulos, ¿no? Pero muchas gracias. Perdón, creo que me la di. Muchas gracias, Yedi.
Fíjate que Gracias. es real, ¿no? Y yo creo que también algo a lo que quiere llevar el autor del libro es justamente a eso, a que no pongamos cargas más allá, ¿no? De lo que ni siquiera viene en la Biblia, ¿no? Por eso la Biblia muchas veces no muestra cosas irreales, pues muestra la realidad. Y la realidad es que somos seres imperfectos. Y por eso debemos justamente a través de la fe, ¿no? Únicamente llevar nuestras vidas a través de la fe y no querer cargar a la familia con cosas de más, porque al final lo único que vamos a hacer es estresarlos y al final vamos a terminar rompiendo a nuestra familia, ¿no? Por esas cargas tan pesadas. Entonces, hay que tener también cuidado justamente de qué tanto les exigimos, porque a veces, como decía Noé, ¿no? Nosotros les queremos exigir a nuestros hijos que sean perfectos, que sean los más correctos, que sean siempre a lo mejor los más deportivos, los que siempre sacan 10, los más ejemplares, cuando ni nosotros muchas veces lo somos, ¿no? Y muy justamente Jesús era lo que les decía, ¿no? A los fariseos, o sea, ustedes les ponen cargas más duras o fuertes al pueblo de lo que ni siquiera ustedes son, ¿no? Y muchas veces podemos caer nosotros también en eso con nuestros hijos o con nuestras parejas, ¿no? También, por ahí también escuchaba una clase acerca del rol de la mujer de otra congregación donde hablaba, ¿no? Tengan cuidado ustedes las mujeres con la lengua, porque muchas veces nosotras siempre tratamos de cargar a los varones con nuestras quejas, ¿no? Constantemente, pero la Biblia nos habla de que la mujer va a conquistar a su marido a través del ejemplo, no de la lengua, no de las palabras, no de las quejas y de estar ahí constantemente, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres también debemos aprender a ser muy sabias y a escuchar de manera profunda cómo Dios quiere llevar nuestras vidas y cómo Dios también nos quiere ayudar a llevar un buen rol de familia, padres, madres e hijos, porque al final la Biblia sí nos enseña de manera profunda cómo debemos ejercer cada uno nuestro papel, ¿no? Y sin duda, si Dios tiene gracia y tolerancia con nosotros y mucho amor, también nosotros debemos aprender a ser así con nuestros hijos, ¿no? Llevarlos con gracia, con amor, con tolerancia y saber que no son perfectos porque están creciendo y van a cometer uno y un millón de errores como nosotros también los cometimos cuando fuimos jóvenes. Entonces, pues hay que también ahí empezar a equilibrar, ¿no? Muchas cosas. Pues no sé, queridos hermanos, hermanas, si alguien más quiere compartir algo. ¿No? Que no hay nadie que quiera compartir, quiera preguntar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, hermanos, con mucho gusto, lo puede hacer llegar. Por ahí está, bueno, en la invitación pues está el WhatsApp, mi WhatsApp, entonces, ahí lo pueden hacer, vía WhatsApp y si no, en la próxima clase también, si hay algún comentario, alguna duda de este capítulo, lo pueden hacer. O para la siguiente clase vamos a ver el capítulo número 3, el valor familiar número 1, ¿sí? Y vamos a ver, ampliar nuestro círculo, ¿sí? Es precisamente esto, que nos cuesta mucho trabajo precisamente, hermanos, como lo veíamos, a veces el pedir ayuda o es muy difícil porque creo que ese sí es un pecado que muchos cargamos, ¿verdad? El orgullo, ¿sí? Y que no nos deja a nosotros precisamente pedir ayuda. Y además, bueno, y fíjense, este capítulo es precisamente para que nosotros veamos qué es lo que Dios quiere de nuestra familia y cómo es que Dios quiere que veamos nuestra familia, ¿sí? Para que nosotros nos demos cuenta que si somos imperfectos, Dios nos está pidiendo que alguien nos ayude precisamente a, a que si nosotros somos débiles, pueda alguien llegar y ayudarnos, a complementarnos también, a cosas de las cuales no somos hábiles, ¿verdad? A que podamos llegar a hacer algo más, y a veces, pues esos baches que nosotros tenemos o que pasamos, alguien puede ayudarnos también, ¿sí? Porque muchas veces no lo hacemos porque pensamos
que si todas las familias son perfectas, bueno, y mi familia es tan imperfecta, pues ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí como padre, no? ¿Qué van a pensar? Y esto es terrible, lo que muchas veces nos detiene para pedir ayuda, ¿no? Y si nosotros pensamos que cada familia es diferente, pues entonces vamos a ver que cada familia tiene o tiene necesidades diferentes también, ¿no? Y entonces pensemos que no nos debe detener el que nuestra familia sea diferente y nuestras necesidades como familia, como padres, porque pues es lo que Dios quiere precisamente. Tal vez en medio de nuestras debilidades nosotros le vamos a hablar a alguien, ¿verdad? De lo grandioso que es Dios, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos entender, que Dios nos va a usar, Dios va a usar a nuestros hijos rebeldes, a nuestros hijos que a veces, como decía Mike, nos sacan de nuestras casillas, ¿verdad? Pero que Dios va a usar precisamente porque Dios quiere contar esa historia, ¿sí? Y tal vez nuestra historia, su historia de cada uno de ustedes, puede ayudar a alguien más, ¿verdad? A conocer el amor de Dios, ¿no? A conocer a Dios, ¿sí? Porque si ustedes ponen todo en las manos de Dios, pues Dios va a hacer grandes cosas, ¿no? Y va a hacer de su historia, pues una historia más grande todavía. Bueno, hermanos, si ya no hay otro comentario, alguna otra pregunta, nos vemos entonces dentro de 14 días, ¿sí? Por aquí nos vemos a 8 de la noche, ¿verdad? Primeramente Dios, y aquí nos estaremos viendo, ¿vale? Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches, hermanas, Buenas noches a hermanos, todos. descansen. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches a Buenas todos. noches. Hasta luego. Bye. Bye, descansa, Lau. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.